tenía anotado aquí en las notas del celular algunos puntos de los del presidente tratados ayer la semanal. Se llevó a cabo desde Montecristi a propósito de la visita del presidente en el día de ayer, una semanal bastante concurrida, además de los periodistas que habían de aquí de la ciudad, pues los de la zona, no solo de Manzanillo, sino de la región, porque el lugar estaba copado y muchas personas interesadas, ¿no?, en hacer preguntas, en conversar con el presidente o de escuchar la respuesta del presidente a sus inquietudes. Por allá estuvieron nuestros compañeros de hoy mismo. Hubo un programa especial en la mañana desde la empresa de generación Energía 2000. Entonces, en la mañana hubo ese programa especial y ellos permanecieron allá para entonces participar en la tarde de la semanal. Pero quiero ir a puntos específicos de la semanal. Siempre la veo completa, aunque sea posteriormente en el enlace que me envía Jorgito, pero me gusta verla completa porque para entender algunos puntos y hasta el lenguaje no verbal y situaciones que se dan allí, es mejor verla completa que ver los cortes que hacen algunos medios para ser más objetivo al momento de hacer los comentarios o el análisis. Había escrito el señor Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre, hace algunos días, que en la semanal se daban situaciones interesantes y decía él que surgían preguntas poco inteligentes o poco interesantes, o sea, de los periodistas que iban aquí a Palacio Nacional invitados por la presidencia. Entonces, la primera pregunta que él hace ayer que estuvo presente el señor Aníbal de Castro es que cuándo vienen los tweets, de cuándo venían los tweets con los decretos, o sea, para que entendamos que las preguntas inteligentes o el término inteligente o interesante puede ser subjetivo, porque ir a preguntarle al presidente que cuándo son los tweets, bueno, usted puede decir, pero esa pregunta es interesante. Bueno, pero hay preguntas más interesantes y más inteligentes, pero bueno, la hizo Aníbal de Castro. Entonces él había cuestionado a esos periodistas que van a la semanal a Palacio, que toman su tiempo, ¿no? Porque es un horario un poco complejo en horas de la tarde. Entonces él fue a preguntar eso de cuándo vienen los tweets y el presidente respondió que pronto. Solo dijo eso, luego agregó un poquito más de que pronto, que serán como poquitos, no todos, fue lo que dijo el presidente. Vienen pronto y no todos a la misma vez. Y no todos a la misma vez, o sea, se van a tirar 2 o 3, pronto puede ser hoy, pronto puede ser mañana, pronto puede ser pasado mañana, bueno, depende. Y pocos pueden ser muchos. Exactamente. Entonces, eso le preguntó el señor Aníbal de Castro, o sea, que para los periodistas, sobre todo un poco más jóvenes, que a veces se subestima, o cuando son periodistas regionales, que hubo preguntas muy interesantes en el día de ayer para el presidente. O sea, no pregunte lo que usted entienda o pregunte la inquietud que usted tenga. O sea, no se deje presionar o preguntar lo que otro quiere que usted pregunte, no, porque mire, Aníbal que había cuestionado las preguntas inteligentes o interesantes y él fue a preguntar que cuándo salen los tweets. Entonces, hay preguntas más interesantes y más inteligentes que esa, pero él decidió preguntar esa porque ese es su derecho de preguntar lo que él entienda. Bueno, Oscar hizo una pregunta muy interesante sobre el tema del abastecimiento energético. Don Dani también hizo otra pregunta importante sobre el tema de las reformas y que no se había presentado nada hasta el momento. Entonces ahí el presidente es cuando reacciona y dice que la reforma a la Constitución, por ejemplo, se presentará dentro de las próximas 2 semanas y que presenta esa primero, o sea, la reforma constitucional primero, porque él entiende que sin fortalecimiento democrático, decía el presidente, o sea, que la institucionalidad y el fortalecimiento democrático eran importantes o determinantes para las siguientes reformas, o sea, para las que vienen detrás de esa, refiriéndose a la reforma laboral, a la reforma fiscal, al propio tema del sector energético,
entre otros puntos. Era lo que refería el presidente a esa pregunta que le hacía el periodista Dani Alcántara. Entonces, se refirió él también, hubo un periodista de la región, no recuerdo su nombre ahora mismo, no lo anoté, pero se refirió, por ejemplo, al tema de la asistencia médica que le estaría dando la República Dominicana a los soldados de la Organización de las Naciones Unidas o de la misión que estará en Haití por los próximos meses, años, no sabemos hasta cuándo, que estarían apostados allí, y el presidente dijo que no había ningún compromiso de la República Dominicana, o sea que como país vecino, alguien que se presente a buscar como ayuda o asistencia, bueno, que será atendido, pero que no había ningún compromiso o un documento firmado para atender a los agentes de seguridad extranjeros en Haití para atenderlo en nuestro territorio. Eso no fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores en su intervención hace algunos días en Naciones Unidas. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo que había el compromiso de la República Dominicana para atender a esos agentes apostados en Haití, y que estaba el compromiso de la República Dominicana o a lo que nosotros nos habíamos comprometido, porque si se fijan, en ningún momento se ha expresado, se ha dicho cuál es la responsabilidad, el compromiso o el aporte de la República Dominicana a estas misiones. Ya sabemos que de manera directa nosotros no podemos desplegar, por un tema histórico, nosotros no podemos desplegar agentes de la República Dominicana, no pueden ser enviados hacia Haití. Los países limítrofes o que comparten frontera que han tenido problemas de intervención de un país a otro, no está permitido que agentes de este segundo país intervengan en situaciones de conflicto, que es lo que vive el vecino país en este momento. Entonces, eso decía el presidente, prácticamente reprochando, refutando lo que había dicho el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez. Entonces, o fue mentira lo que dijo don Roberto Álvarez hace algunos días, o el presidente lo suavizó ayer para evitar las críticas o lo que genera el tema, sobre todo cuando son personas, temas relacionados con el vecino país. Era lo que decía el presidente en el día de ayer. Sobre la seguridad de la frontera, hablaba el ministro de Defensa, el Carlos Luciano Díaz Morfa, le preguntaba también un periodista de la zona del tema de la seguridad en la frontera, y decía, entonces ahí el presidente llamaba al ministro de Defensa para que respondiera sobre el mismo. Él decía que los hombres apostados allí están preparados para cualquier situación que se presente, que nuestra frontera es segura. Esa era la respuesta adecuada, o la respuesta que ofrece un ministro de Defensa, experto en seguridad, ¿verdad? Y que cuando son temas así hay que manejarlo con cierta delicadeza. Entonces el presidente dio la respuesta, le puso la cherry, la respuesta política, y fue que si esos miembros de bandas o de pandillas haitianas intentaran cruzar a la República Dominicana, pues de este lado la pasarían peor que como la pasarían en su país. Esa es la respuesta política. También,